Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast titulado Encuentros con Natán. Como ya saben, nos hemos abocado en los últimos podcasts a indagar de manera muy somera, pero a la vez pudiéramos decir de alguna manera destacada, los principales aspectos o los principales retos que está significando la inteligencia artificial a nivel mundial. Por supuesto que nos vamos a encontrar en las redes, nos vamos a encontrar en los distintos, vamos a decir, medios de comunicación, con alusiones, análisis y opiniones al respecto. En esta oportunidad, lo que estamos tratando con este podcast es de llevarles como una especie de resumen o de pastilla informativa en torno a ese cúmulo de noticias que recibimos a diario al respecto. En esta oportunidad me voy a referir a algunas noticias que han aparecido en los distintos medios y que me llaman poderosamente la atención y quisiera compartirla con ustedes. Dentro de las noticias que me han llamado la atención al respecto está el de que, así como lo señala el medio de comunicación El Mundo de España, grandes empresas españolas han prohibido o limitado la utilización entre sus empleados del ChatGPT. Esta información se recibió el lunes de esta semana, es decir, ayer. La empresa Telefónica, que es una empresa pues por todos conocida, no permite el uso de esta herramienta para tratar o almacenar información de la empresa, a menos que la cuenta sea contratada y controlada por el propio operador de telecomunicaciones. Asimismo, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ha prohibido su utilización de manera general, aunque ha habilitado un proceso de autorización para aquellos profesionales que consideren que pueda ser útil. Asimismo, Redeia, que es la red eléctrica, ha bloqueado el empleo de la versión pública de ChatGPT por posibles riesgos vinculados a la protección de la información, algo que, destaca el diario, es especialmente relevante al tratarse de una compañía que gestiona infraestructuras estratégicas. La gran pregunta que surge acá es ¿cuál es el temor? ¿A qué se teme? Bueno, sin duda que nos encontramos con un abanico de riesgos, como lo hemos venido sosteniendo a través de los últimos encuentros que hemos tenido. En España, igualmente, la petroquímica Repsol y la compañía de seguros Mapfre ya tienen o están elaborando protocolos que garanticen que la inteligencia artificial se utiliza de manera segura y ética. Carmen Artigas, que es la secretaria de Estado para la Digitalización e Inteligencia Artificial de España, declaró que el país ibérico será el primero del mundo en disponer de una agencia destinada a supervisar la inteligencia artificial. Asimismo, el gobierno español prepara un proyecto piloto para que las empresas puedan probar el futuro reglamento europeo y prever posibles obstáculos para la innovación. La otra noticia que nos llega es que la Unión Europea ha multado a la empresa Meta de Zuckerberg. La Unión Europea impuso este lunes a Meta una multa récord de privacidad de 1.300 millones de dólares y le ordenó que dejara de transferir información personal de los usuarios a través del Atlántico hasta el mes de octubre. La multa de 1.200 millones de euros es la mayor desde que entró en vigor el estricto régimen de privacidad de datos de la Unión Europea hace 5 años, superando la multa de 746 millones de euros de Amazon en el 2021 por violaciones de protección o a la protección de datos. Bien, es importante que relatemos el encuentro que tuvo Sam Altman, que es el creador del chatbot de IA, ante el Congreso de los Estados Unidos, cuando llegó a afirmar que
Textualmente dijo Altman, mi peor temor es que causemos un daño significativo al mundo. De frente a senadores de Estados Unidos, el jefe de la firma que creó el chatbot de inteligencia artificial ChatGPT, Sam Altman, planteó de manera sorpresiva que el Congreso de ese país debería regular el uso de la inteligencia artificial. Y lanzó una confesión llamativa. Vuelvo a repetir, y es lo que ha servido de titular a muchos periódicos, cuando afirmó: mi peor temor es que causemos un daño significativo al mundo. Altman, de 38 años y director ejecutivo de la firma tecnológica OpenAI, se presentó ante un comité sobre privacidad y tecnología del Senado de los Estados Unidos, que lo interrogó sobre cómo funciona ChatGPT y qué ventajas y riesgos plantea la inteligencia artificial. En esa oportunidad, Altman sostuvo que el gobierno de los Estados Unidos debería considerar una combinación de requisitos o de licencias o de registros para el desarrollo y lanzamiento de modelos de inteligencia artificial por encima de un umbral crucial de capacidades, junto con incentivos para el pleno cumplimiento de estos requisitos. Altman continuó y señaló que esto sin duda, y lo cual ya lo sabemos y es materia ya informativa conocida por todos, que habrá un impacto en los empleos. ChatGPT y su similar de Google, que es Bard, el chatbot Bard, han sido las puntas de lanza de los robots de inteligencia artificial con poderosa capacidad de procesamiento de la información y racionamientos lógicos. Los chatbots son capaces de ofrecer respuestas muy completas a preguntas u órdenes de los usuarios. Y aunque pueden crear respuestas increíblemente humanas, también pueden ser muy imprecisos. Altman continuó señalando que había que ser muy claros al respecto. Es decir, si uno observa la forma en que se manejó Altman en esta comisión del Senado de los Estados Unidos, vemos que fue muy objetiva y hasta cierto punto autocrítico de los efectos de toda esta nueva tecnología disruptiva. Continuó y dice que dado el gran impacto social que puede haber en el futuro cercano, el mismo director planteó que en Estados Unidos debería constituirse una nueva agencia gubernamental para otorgar licencias a las empresas de esta industria tecnológica. Ahora, junto al increíble avance en el campo de la inteligencia artificial, han surgido preguntas y a algunos les preocupa que la inteligencia artificial pueda ocupar sus puestos de trabajo, como ya sabemos, mientras que otros se preguntan cuáles deben ser los límites de esa tecnología si es que existen. En la Unión Europea se han propuesto las primeras normativas al respecto, en las que se plantean cuestiones relacionadas con la privacidad, el uso de sistemas de inteligencia artificial por menores de edad y la protección de datos. En Italia recientemente la Autoridad de Protección de Datos bloqueó el uso del ChatGPT, pero luego lo restableció tras el cumplimiento de los requisitos. La investigación reguladora en Italia comenzó después de que una brecha de seguridad hiciera que ciertos usuarios presenciaran conversaciones de ChatGPT y que pudieran haber incluido su información financiera. Por otro lado, en Alemania, el organismo regulador autorizado responsable de la protección de datos ha expresado su opinión sobre los riesgos inherentes al servicio de la inteligencia artificial, mientras que en Suecia, el regulador de la privacidad ha anunciado que no tiene previsto prohibir las actividades del ChatGPT. Además, el responsable de protección de datos de Irlanda está examinando actualmente este asunto y sigue la actividad del regulador está pendiente de la actividad del regulador italiano. Pero vemos cómo, en cambio, en otros lugares, particularmente en Asia y en otras zonas del planeta, lugares como China, Hong Kong,
Irán, Rusia y partes de África, no hay acceso al ChatGPT y los residentes de esos países no pueden abrir cuentas OpenAI. El rápido avance de la tecnología está dejando atrás a los organismos reguladores y procesos burocráticos arcaicos. La tecnología que cambian la vida, como la inteligencia artificial, deben abordarse y deben tratarse lo antes posible para establecer límites claros y líneas rojas antes de que sea demasiado tarde. Ahora, esto ha sido normal, pudiéramos decir, en los 2 últimos siglos. ¿A qué me refiero? A que la tecnología siempre va por delante, o los avances tecnológicos van por delante de las regulaciones, de las leyes. No olvidemos que las regulaciones, las leyes, las normas deben ser objeto de discusión, deben ser objeto de consenso y deben ser igualmente objeto de tramitación con las formalidades requeridas. Esto, por supuesto, ocupa un lugar en el espacio-tiempo muy importante que es rebasado por los adelantos tecnológicos. De tal manera que, como lo sostuvimos en un encuentro que hubo en Venezuela, organizado para la época por la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, el sector telecomunicaciones o la regulación del sector telecomunicaciones prácticamente quedaba rezagado, relegado por el avance de la tecnología. De tal manera que el derecho, la ley y la regulación llegarían, como en efecto en estos momentos está sucediendo, mucho después de los efectos de esta tecnología o de los cambios que se produzcan. De allí entonces, y ya nos vamos a referir más adelante, a que se esté planteando de que va a ser muy difícil en el futuro inmediato o mediato regular una tecnología que en este caso, repito, es disruptiva, cambia día a día y supera los cambios tecnológicos de otras aplicaciones o de otros servicios a nivel mundial. Por ejemplo, fíjense, investigadores de Microsoft, al analizar las potencialidades del chatbot G4, aseguran que refleja cierta conciencia y razonamiento humano en sus respuestas a diferentes tareas propuestas. Para arribar a esta conclusión, estuvieron trabajando durante meses con esta tecnología en pruebas con imágenes, textos y diversos temas de estudio. El término designa a un sistema o modelo tecnológico que sería capaz de mostrar comprensión o razonamiento similar al de los humanos. Imaginemos eso. Algo que está de inicio desde el momento en que apareció esta tecnología, descartado. Me refiero a la parte cognitiva, a la parte, si se quiere, de razonamiento, de análisis emocional del ser humano, que como hemos dicho en anteriores encuentros, han sido de inicio descartados de que puedan ser objeto de inteligencia artificial. Y me refiero particularmente de los niveles cognitivos a los niveles cognitivos a un nivel importante. Sentir tristeza, sentir alegría, emocionarse, llorar, sentir miedo. Esto ha sido hasta ahora totalmente, o estas sensaciones han sido totalmente excluidos del escenario o del universo de la inteligencia artificial. Sin embargo, observemos que estos investigadores han llegado más allá y si se quiere, interacción de los algoritmos matemáticos cada día es más rápida, cada día es más variable, y de allí entonces se habla o se utiliza el término de replicación, es decir, cuando el algoritmo se replica y él mismo va encontrando respuestas y él mismo se va planteando dudas de una manera matemática. Los autores del estudio le pidieron al GPT, como una especie de prueba, los autores de este estudio de Microsoft le pidieron al GPT-4, al chat, que solucionara ciertos problemas o acertijos para forzar la capacidad de razonamiento del modelo del lenguaje natural. Por ejemplo, que explicara cómo se podrían apilar de manera estable varios objetos como un libro,
un ordenador portátil, una botella, un clavo, una silla. Y la respuesta, según afirman estos investigadores, fue rápida, correcta y sorprendió a los expertos. La sorpresa llegó a tal grado de que muchos de los allí presentes no se hubieran imaginado el manejo del espacio, de la ubicación especial de estos artículos que logró el chat en base al volumen de los mismos, a el tamaño de los mismos, al material con que estaban hechos, etc. Adicionalmente a esto, no hay que dejar de lado que Elon Musk, uno de los promotores y de los fundadores de la empresa OpenAI, que ya no está porque él vendió su participación, ha creado el llamado Neuralink. Es decir, el Neuralink comprende chips intracraneales, es decir, que pueden ser introducidos a través de un procedimiento quirúrgico en el cerebro del ser humano y donde habría una conexión inmediata con todo lo atinente a la inteligencia artificial. Sin embargo, fíjense, otros expertos en inteligencia artificial rechazan la idea de estar ante una AGI. Estas siglas en inglés, AGI, significan inteligencia artificial general. Cuando veamos en cualquier texto o en cualquier información las siglas AGI en inglés, la traducción es inteligencia artificial general, la cual sería una especie de inteligencia artificial capaz de entender el mundo, de tener sentido común, de gestionar varios tipos de aprendizaje por sí misma, de comprender sistemas simbólicos y usar conocimiento metacognitivo, es decir, más allá de lo cognitivo. Estos expertos consideran que sistemas como GPT-4, si bien son poderosos, para ellos no está claro que el texto generado sea el resultado de algo así como el razonamiento humano o el sentido común. Afirman que al estar ante un sistema o máquina complejo, cuyo funcionamiento es de difícil comprensión, tanto expertos como usuarios, sin conocimiento sobre el tema, tienden a crear una idea errónea de la tecnología. Ellos continúan afirmando que cuando vemos un sistema o máquina complicado, lo tratamos inmediatamente de humanizar, es decir, de darle un sentido de antropomorfia, es decir, buscar los criterios de lo que es el ser humano para aplicárselo a la cosa o a la tecnología. Es decir, que estamos en todo momento tratando de hermanar los resultados de la máquina, los resultados de esta inteligencia artificial al ser humano, creando como una especie de link con todo lo que es pues, la parte antropomórfica. Esto lo señaló Alison Gopnik, es profesora de psicología en la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Ahora, ante este escenario que seguiremos viendo, quién sabe hasta cuándo, ya que cada día, como sabemos, esto cambia de manera, si se quiere, extremadamente rápida en el tiempo, se ha tratado de, hasta tanto exista un marco regulatorio que es difícil quizás al principio globalizarlo o que sea de aplicación global a nivel mundial, ya que se está dejando esto al criterio de los países o de las naciones, así como también a la autorregulación que las mismas empresas desarrolladoras de la tecnología puedan llevar a cabo para proteger precisamente o evitar los daños que se puedan ocasionar por su uso indebido. Vemos que hay una recomendación de medidas de protección y de regulación ante la irrupción y los riesgos de esta inteligencia artificial. Es decir, es lo que yo he titulado en anteriores podcasts como la contrainteligencia artificial, no con un sentido, vamos a decir, de confrontativo
o de eliminar o de modificar la inteligencia artificial, sino como lo que necesitaríamos para protegernos, tanto a nivel personal individual como a nivel colectivo, ante resultados que no son del todo viables o en todo caso peligrosos o dañinos. Así que entonces, ante la ausencia de regulación que existe sobre la materia, salvo las medidas, repito, que algunos gobiernos están tomando y algunas empresas también están aplicando para controlar esto, como la reciente proposición a la que hicimos referencia en otros encuentros, de la moratoria de 6 meses planteada por las empresas desarrolladoras de la inteligencia artificial para, de alguna manera, evitar un desarrollo anárquico o extremadamente disruptivo. Sin embargo, repito, hoy en día, o a la altura de lo que tenemos hoy en día, podemos recomendar medidas de protección y de regulación ante la irrupción de estos riesgos. En primer lugar, ya muchos abogados, dentro de los cuales me cuento, que han manifestado su interés en la parte, vamos a decir, jurídica o legal de esta tecnología, nos ha llevado a centrarnos en lo que serían las pruebas dentro de un proceso judicial o dentro de un proceso administrativo, como textos, imágenes, sonidos obtenidos a través de inteligencia artificial, salvo que las mismas sean admitidas o certificadas de manera presencial, indubitable y obviamente con participación de las personas afectadas ante un juez con presencia de testigos que permita de alguna manera validar estos textos, estas imágenes, estos sonidos. Todo esto surge porque, como ya sabemos, ya se están dando, no de ahora, de años atrás, casos de alteración, falsificación de identidades, y ya con las nuevas aplicaciones que nos permiten, en base a una foto, hacer un video y colocar a la persona de la foto hablando, incluso copiando su acento, copiando su nivel de voz, para que luzca que es ella misma la que está en el video. Comprendemos que esto sin duda es un gran riesgo, no solamente en lo atinente a la esfera, vamos a decir, privada o particular de la persona, sino en otras áreas muy sensitivas, como es la parte financiera, los bancos, las cuentas. Entonces, estas pruebas, que hasta ahora han sido de alguna manera validadas tanto por los tribunales como por organismos administrativos, deben ser de alguna manera revalidadas. Es decir, hasta ahora incluso los correos electrónicos en muchas legislaciones, en muchos países, han sido valederos a la hora de tener una carga probatoria importante dentro de un proceso. Pero hoy en día, con todos estos adelantos, se van a requerir, hasta tanto, repito, haya una regulación global preferiblemente al respecto, se va a requerir que esos textos, que esas imágenes, que esos sonidos creados a través de inteligencia artificial sean de alguna manera validados o certificados. El otro punto interesante cuando nos referimos a la medida de protección que habría que tomar ante la ausencia de una regulación concreta sobre esta materia es en el ámbito laboral. Ya sabemos que una de las características o de los productos, digámoslo así, de la inteligencia artificial está en el campo de la robótica. Sabemos de una cantidad de empleos o de trabajos que van a ser sustituidos con el tiempo. Ya se está viendo en talleres mecánicos en Europa, en fabricantes, en los mismos talleres de la Mercedes-Benz. Ya hay máquinas que suplen
lo que hasta hace algunos años cumplían los seres humanos, los mecánicos, y a medida que avanza esto, prácticamente hay una mayor participación de máquinas que asumen el papel de robots o de cyborgs, realizando actividades que son típicamente humanas. Entonces, estamos ante un escenario donde sin duda va a haber a nivel global en las grandes empresas despidos de trabajadores. De tal manera que se ha pensado, y somos también partícipes de esa idea por ahora, de que se establezcan, además de las prestaciones sociales previstas en la ley a la hora de un término de la relación laboral, una importante indemnización al trabajador cuya actividad o cargo sea sustituida por un robot o por una máquina. Es decir, esto obviamente la idea es que se cumpla de alguna manera un fin social sin retardar ni impedir obviamente los adelantos tecnológicos y la vida del mercado y la vida de la economía. Pero sería momentáneamente un aliciente para aquel trabajador que va a ser sustituido. Es decir, que se estableciera una indemnización adicional a sus prestaciones sociales en caso de ser sustituido por un sistema de inteligencia artificial. El otro aspecto que, como ya expliqué, es muy riesgoso y plantea un gran desafío son las transacciones financieras vía online o con utilización de la inteligencia artificial. Estas transacciones financieras deberían ser verificadas y ratificadas de manera física e indubitable con la entidad financiera. O la misma entidad financiera tendría que adoptar las medidas, los patrones, los códigos que garanticen que el ahorrista, el cuentacorrientista o el depositante del dinero es realmente la persona que está llevando a cabo la transacción. El otro aspecto muy sensible y al cual nos referimos muy someramente es la identidad. Ya sabemos que hoy en día la privacidad prácticamente cada día es menor y dentro de la privacidad la identidad de las personas acreditadas online. Esta identidad, que como sabemos puede ser perfectamente sustituida, modificada, falsificada y mal utilizada obviamente, debe ser certificada y comprobada a través de códigos cambiantes o mecanismos no artificiales pero indubitables, es decir, que no ofrezcan duda alguna. Posiblemente ello requiera la presencia física de la persona. Un mecanismo pudiera ser bloquear el acceso digital a nuestras fotos o videos. Esta es otra alternativa. Por supuesto, eso le quitaría, vamos a decir, la capacidad comunicacional tradicional que nos brinda un smartphone o que nos brinda una computadora. Es decir, existiría el mecanismo de la autoprotección. Es decir, que el mismo usuario que pueda ser una potencial víctima de estos adelantos, él mismo bloquee el acceso digital a sus fotos, a sus videos, etc. Por otro lado está el tema relativo a la responsabilidad de las personas, instituciones, empresas u organizaciones por los daños que la inteligencia artificial pueda ocasionar, dado, como ya expliqué, la replicabilidad e imposibilidad de controlar la autonomía cada vez mayor de los algoritmos. Es difícil porque si bien un robot posiblemente tiene una empresa que es la propietaria, si bien una máquina de alto perfil tiene también una empresa que es su propietaria o una persona que es su propietaria, la responsabilidad de este propietario, del operador, llega hasta cierto límite, porque como se ha venido detectando por los científicos que están y los técnicos que están haciendo un seguimiento permanente a los adelantos de esta tecnología, se ha demostrado que prácticamente la intervención humana es cada día menor. Tanto así, repito, que estos algoritmos, que estas, vamos a decir, combinaciones, estructuras digitalizadas, se van ellas mismas creando, se van ellas mismas difundiendo, se van ellas mismas dispersando y van abarcando un universo
de información, de datos, de imágenes, que cada día es menos controlable por el ser humano. De allí que entonces la responsabilidad del propietario, del operador, del que tiene en su, vamos a decir, bajo su dominio, bajo su titularidad, estas máquinas, estas computadoras o estos robots, se diluye dada la información, vamos a decir, extendida, incontrolable y dispersa que generan estos equipos. Así que ese es un tema importante también dentro del derecho privado, ver hasta dónde llegará la responsabilidad de quienes son los propietarios o los titulares de estos equipos o de estos robots. También, pues a nivel, como ya hemos dicho, a nivel militar, está todo lo atinente, por supuesto, al uso indebido de las armas y más, con mucho más ahínco en la parte de lo nuclear. Es decir, ya se establecen normas, o sea, a nivel ya global, de que no puede ser un algoritmo, no puede ser un sistema de inteligencia artificial el que maneje armas de alto nivel, sobre todo como son las armas nucleares, lo cual requiere de la presencia humana paralelamente o a la máquina que vaya a tomar tecnológicamente la decisión. Aunque no existen leyes, como ya dije, específicas sobre el mal uso de la inteligencia artificial, todavía existen algunas leyes y regulaciones que se aplican por vía extensiva. ¿Cuáles serían estas leyes que se podrían aplicar por vía extensiva, dada pues la ausencia de una legislación específica al respecto? Tenemos en primer lugar todas las leyes de protección de datos personales, estas existen, es decir, de proteger los datos personales de las personas y su privacidad. Las leyes de propiedad intelectual, es decir, la propiedad intelectual también puede ser violada si se utiliza la inteligencia artificial para copiar o plagiar el contenido protegido por los derechos de autor o los derechos intelectuales. También existen leyes contra la discriminación, dado que las empresas, como sabemos, no pueden utilizar algoritmos discriminatorios basados en características como, por ejemplo, raza, género o edad, para tomar decisiones o seleccionar candidatos para un trabajo o un empleo. Y luego también está el cúmulo de regulaciones sobre tecnología financiera, donde algunos países ya han implementado regulaciones para asegurar que las decisiones financieras tomadas por los algoritmos sean transparentes y sean justas. Pues bien, con este viaje, vamos a decir, de orden tanto informativo y de orden tanto jurídico al final, doy por terminado el podcast que hemos titulado, que se titula Encuentros con Natán, y estaremos pendientes para un próximo encuentro. Agradezco a todos su presencia y por supuesto la difusión que puedan hacerle y la utilidad que haya representado o pueda representar para ustedes. Les habló Natán Simon. Hasta una próxima oportunidad.